Sí, de acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen. Hasta este momento, secretario, ¿cuántos elementos o cuántos mandos han sido dados de baja relacionados con estas acusaciones de huachicol fiscal? Son 4 que están detenidos. 4. Muchas gracias, secretario. Finalmente, presidenta. Ya cayeron otros 4. Claudia Sheinbaum acaba de enviar este mensaje clarísimo. Hoy un día importante, por cierto, para la seguridad en México, porque ha caído uno de los principales generadores de violencia que había amenazado a la presidenta, por cierto, que había amenazado a Harfuch también, que era uno de los pues que tenía a México precisamente en este problema de extorsiones. De eso vamos a hablar más adelante. Y a la par de esto, fíjense que hay algo que yo creo que no podemos dejar pasar, que es el tema de la corrupción, que ya no tiene refugio ni siquiera dentro de la Marina. Esta semana se confirmó hace unas horas la baja y la detención de 4 elementos activos de la Marina, una institución que pues nunca se tocaba, sobre todo si ustedes se acuerdan en la época de Calderón, cuando la guerra contra el narco, me acuerdo que en Veracruz hasta había un dicho: lo que la Marina agarra ya no aparece, por el tema de las desapariciones forzadas de Calderón. Claro que eso se contuvo mucho en los medios de desinformación, en Telerisa, en TV Azteca, por ese supuesto pacto de no hablar mal de nada, pues era una censura informativa. La Marina nunca había sido tocada porque también hay corrupción en todos lados. Pensaban de alguna manera estas personas, porque malos elementos hay donde sea. Hay que decir que la Marina Armada de México hace un trabajo extraordinario, al igual que el Ejército, pero como todo, siempre hay gente mala, que muchas veces estos especialistas, estas fuerzas de élite, hasta terminan yéndose con el lado de la maña, y ya sabemos que muchos hasta se han convertido en jefes y capos por el entrenamiento militar que obtienen en la Marina y en la Armada. Ese es un problema que antes se daba porque no se les tocaba. Ahora, antes de que eso pase, pues lo que se tiene que hacer es cortar el problema de raíz. Si hay elementos corruptos, bueno, no te esperes a que se salgan para que se vayan del otro lado. Es cortar el problema de tajo, algo que no se hacía, y ahora ya se sabe que se acaban de detener a otros 4 por huachicol fiscal en la Marina, ¿eh? Y no crean ustedes que que fueron soldados rasos de medio pelo, no. No, fue un golpe, fuertísimo. Se acabaron los pactos de silencio, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, porque sí que lo había, les digo, en la época de Calderón eran intocables. Una violación brutal a los derechos humanos. Yo no digo en contra de los delincuentes, ¿no? Porque en una balacera, pues de lo que menos se deben de acordar es de eso. No, yo digo de que se excedían haciendo desapariciones forzadas de gente que muchas veces no estaba vinculada con el crimen. Y en el fuego cruzado de la guerra contra el narco de Calderón, que ahora ya sabemos que no fue una guerra contra el narco, que fue una guerra con el narco. Y ahora el golpe pues no vino de afuera, no lo destapó la prensa, por cierto, esto. Como ustedes vieron, fue una declaración que se hizo en la mañanera, en el propio Gabinete de Seguridad, que salió a dar este mensaje para el resto de la Marina, de primero, pues nuestro agradecimiento con las Fuerzas Armadas por el sacrificio y la valentía con nuestro país, pero también es una advertencia para las manzanas podridas de que bajo la administración de Sheinbaum, quienes traicionen su juramento, pues de entrada es una traición a la patria y es algo que no se va a tolerar. Tengan el mando que tengan, así sean vicealmirantes, porque por cierto, entre los caídos, entre los detenidos,
está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas. Esta persona, este vicealmirante, repito, Manuel Roberto Farías Laguna, fue capturado por su participación precisamente en una red presuntamente de tráfico ilegal de combustible con conexiones transfronterizas. O sea, no solamente se robaba combustible de Pemex, sino que ayudaba a mandarlo a los Estados Unidos. Y eso es traición a la patria, doble, porque no solamente no protege al país, a la patria que juró proteger, sino que quita propiedad de la nación para vendérsela a un gobierno extranjero o a un país extranjero. Y este caso, amigos, lejos de ser un escándalo, pues yo creo que es un golpe, ¿no? Lo que se está avisorando es una purga institucional, que estabas avanzando en este tema. Raimundo Pedro Morales, también titular de la Marina, confirmó, como ustedes escucharon, que los implicados ya fueron separados de la institución, que los procesados legales ya están en curso, que de hecho algunos de los marinos involucrados en esto ya agotaron su derecho al recurso de revisión y ya están enfrentando consecuencias. Otros tienen su derecho al recurso de revisión. Consecuencias penales, ¿eh? Y aquí no hubo distinciones de rango. A diferencia de antes, pues el uniforme ya no es escudo, al contrario, el peso de la ley cae doble para ellos porque se supone que ellos son los que defienden a la patria. Todos tenemos que defender a la patria, pero ellos con armas. Son las Fuerzas Armadas. Entonces es una doble traición a su juramento, a la patria, y encima entregar esto a los Estados Unidos, porque el huachicol iba para allá. Es un mensaje muy firme. Si rompes la ley desde adentro, así seas vicealmirante, todo el peso del Estado. Y te vamos a ventanear. Y esta red de huachicol fiscal, no crean ustedes que operaba desde hace unos meses con este vicealmirante. Venía desde hace décadas. En marzo del 2025, de hecho, si ustedes se acuerdan que aquí lo hablamos, en ese momento todo el mundo se espantó porque se decomisaron más de 10 millones de litros de combustible robado. Luego nos íbamos a enterar que esos 10 millones de litros que parecían una inmensidad, que iban a ir a parar a Estados Unidos y que no se logró eso, gracias a Dios, pues eran apenas la punta del iceberg. Desde ahí, desde marzo del 2025, desde ese operativo, comenzó el derrumbe del huachicol fiscal. Ya para septiembre, imagínense, había 14 detenidos, funcionarios, empresarios, militares, había mucho más, pero me refiero a los autores intelectuales, a los facilitadores adentro del gobierno y a los que lavaban el dinero. Y descubrieron, oh sorpresa, que muchos de ellos eran de la Marina, de altísimo nivel. Y entonces Sheinbaum da este golpazo que es necesario, porque si no, imagínense qué miembro de la Marina quiere hacer algo en contra del huachicol si el mero jefazo, el vicealmirante, es quien nos protege. ¿Cómo te le pones, cómo te subordinas a un vicealmirante? ¿Qué correspondía aquí? Pues que la comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas, en este caso la presidenta, ejerciera su autoridad militar, que la tiene, porque repito, aparte de ser presidenta, es la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas. La primera en la historia de México. Nunca había habido una mujer que comandara las fuerzas de nuestro país. Y este manotazo en la mesa que está dando, a mí no me importa que seas vicealmirante, es para que los demás pongan sus barbas a remojar. Que no se va a heredar la vieja lógica del encubrimiento. Esto no es un gobierno que mire hacia otro lado cuando el crimen se disfraza de autoridad, sobre todo en el tema del huachicol fiscal, que se va muy en serio. Ahora entendemos por qué Pemex estaba quebrado, porque lo saquearon y lo robaron a más no poder. Había un plan, y yo estoy seguro, amigos, que esto está orquestado del exterior, para quebrar a Pemex, para que Pemex no funcionara. Y hasta la Marina, elementos de la Marina, estaban manchando el nombre del resto del cuerpo de la Marina, protegiendo esto, ¿no? Eso es delicadísimo, porque cuando el crimen se incrusta a ese nivel de vicealmirantes, se tiene que hacer una purga.
Por eso, amigos, esto es brutal. Porque lo que está diciendo la presidenta es, a ver, si hay traición, hay castigo. Y si viene desde adentro, se castiga al doble. No es nada más un tema judicial, es político. Esto es institucional. Y yo creo que marca también una ruptura con décadas de protección interna. Que a la Marina a lo mejor tocaban a mandos bajos, pero vicealmirantes eran prácticamente intocables antes. Hoy no lo son. Hoy están cayendo, ¿eh? Si esto sigue así, amigos, no van a ser las últimas detenciones. Esta detención del vicealmirante Farías Laguna y otros marinos por el tema del huachicol fiscal, este golpe que vino desde adentro del propio gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad que acaban de hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, exponer y castigar a miembros altísimos de la Marina involucrados en estas redes de corrupción. No nada más la detención, quemarlos en público, decirlo ellos abiertamente, se detuvo por corrupto. Y obviamente están enfrentando todo el peso de la ley. No importa que hayan sido vicealmirantes. Ya se confirmó esto. Y no nada más la detención, sino que estaba, por supuesto, implicado este vicealmirante en una red más amplia de corrupción. ¿Quién es este vicealmirante? Farías Laguna. Bueno, obviamente para ser vicealmirante necesitas tener años de carrera, porque es un alto nivel. Pero además fíjense que se sentía muy seguro porque este vicealmirante, hasta donde se sabe, tenía vínculos familiares, tiene vínculos familiares, de hecho, con Rafael Ojeda. Y por eso se sentía, yo creo, intocable. ¿Quién es Rafael Ojeda? Imagínense que fue el secretario de Marina con López Obrador. Ojo, Rafael Ojeda, hasta donde se sabe, no ha sido acusado de estar involucrado en esto, pero su familiar sí. Y entonces, abusando de esta familiaridad, pues se ha de haber creído intocable, porque era el familiar del que fue secretario precisamente de la Marina en el sexenio pasado. Y esto no le valió. No fue suficiente, fue una caída al doble, porque a diferencia de cuando Calderón, que se encubrió a García Luna, y miren a dónde está ahorita, a ver, a la primera que se descubra, así habrá sido muy familiar de quien sea, vas pa' Juárez. Y a la reja. Fueron exhibidos, fueron procesados, los entregaron al sistema de justicia. Es una señal directa, pero muy, muy clara, amigos, de que en esto sí no hay perdón. Cuando hay traición desde las Fuerzas Armadas, no hay perdón. Desde el 2024 incluso, empezaron a detectar este tipo de movimientos anómalos vinculados con el robo, con el contrabando, con hidrocarburos. O sea, hasta donde se sabe, ya le traían el dedo desde finales del sexenio de López Obrador. Cuando se hace el decomiso ese que yo les cuento de más de 10 millones de litros de combustible robado y que venía de la investigación del 2024, que va a parar en marzo, abril del 2025, se inicia esta investigación y fue creciendo, fueron cantando sus mejores éxitos hasta que cantan el nombre del vicealmirante. Ya para septiembre del 2025, acuérdense que el secretario de Seguridad, García Harfuch, anunció la detención de 14 personas. Entre esas personas iban empresarios, funcionarios públicos poderosísimos y entre ellos, pues Farías Laguna. Lo arrestaron el 2 de septiembre, lo trasladaron, fíjense nada más, a un penal de máxima seguridad del Altiplano con acusaciones en su contra que ya venían, les digo, desde el sexenio de López Obrador ya lo traían entre ceja y ceja. Fue secretario particular, de hecho, del almirante José Luis Arellano Ruiz. Pero ninguna de esas investigaciones se había llevado hasta estas consecuencias. Por eso les digo que este caso representa pues un parteaguas, ¿no? Por lo que históricamente representa y por el nivel que alcanza. El secretario actual, que es Raimundo Pedro Morales, pues fue el que hizo el anuncio él personalmente, ¿no? Un tema de corrupción gravísimo que está tocando a la Marina. No es sencillo.
No es sencillo y repito, no es que esto abarque a toda la Marina. Mis respetos y agradecimiento para nuestras Fuerzas Armadas, pero sí es una depuración necesaria. Es un manotazo en la mesa de, hey, para el resto de la tropa, no importa qué cargo tengas, así seas vicealmirante, familiar del exsecretario o secretario, aquí va parejo, ¿eh? Traición es traición. Dijo, los actos reprobables fueron llevados ante la ley por una decisión propia. No hubo protección, no hubo encubrimiento, fue una decisión que se ha tomado ya. Y no es una cosa menor porque la Marina ha sido por mucho tiempo pues, un símbolo de disciplina y eficacia. Lamentablemente, pues como en cualquier otro lugar, ¿no? Siempre hay vulnerabilidades, siempre hay al que le tienta el dinero. Y bueno, vean en qué acabó esto. Afortunadamente hay un mensaje muy fuerte que se está mandando. Y esto ya marca un episodio que es una nueva etapa que pues ya se ha anunciado el desmantelamiento de estas acciones, no nada más con discursos. Los 4 marinos detenidos ya no pertenecen a la corporación, obviamente. Están en la cárcel. Desde ahí se están defendiendo los que todavía no les resuelven su proceso de revisión. Pero al final lo de Farías Laguna pues ya nos deja este mensaje, ¿no? En el 2024, un dato adicional que estaba yo leyendo aquí, por cierto, lo asignaron a Puerto Vallarta. Fíjense nada más, ahí recibió un salario de 130,000 pesos mensuales. Aparte tenía bonos, compensaciones, viáticos y todo el poder que tiene un vicealmirante. Entonces imagínense un funcionario que gana $130,000 más bonos, más viáticos, con todo este poder, pues que además su hermano Fernando Farías también había sido señalado por prácticas similares, que estaban insertados en la estructura con años de ventaja, pues es gula, amigos. No fue por falta de dinero. Tenía un buen cargo, tenía una buena posición. Y más allá del dinero, la oportunidad de servir a la patria. Y no nada más es una baja deshonrosa, es una traición a su juramento. Porque estaban ahí para proteger al país. Y ese es el mensaje, ¿no? Que todo el que pertenezca a esta red de complicidad no tiene garantía de protección, no importa en qué nivel de gobierno esté. Este tema del huachicol es un delito muy serio y se está atacando desde la estructura del corazón del problema. Por eso estaba tan jodido Pemex. Por eso nos preguntábamos cómo puede ser posible que Pemex era la única que vendía combustible en México. Caramba, y aún así quebrada. Pero ¿qué tienes que hacer para quebrar un negocio de exploración, perforación, producción, refinación de combustibles? Todo el mundo utiliza gasolina y petróleo. Y quebrarlo prácticamente, pues ahí tienen a los culpables. Y arriba de ellos, amigos, hubo presidentes, Hubo secretarios de gobierno, hubo secretarios de energía. Vean ustedes el caso Loyola, por ejemplo. Y entonces, aquí está el mensaje. No, otra vez, nunca más. Esto ya no se va a permitir. Así sea heredado, así sea lo que ustedes quieran, pero ya se ha dado un manotazo. La Marina, pues ya no se puede, ya no hay institución intocable, Ni la Marina, ni el Ejército, ni aunque seas almirante, vicealmirante, secretario. Más allá de los nombres, lo que hay aquí es este golpe, este manotazo en la mesa que ha dado la presidenta. Y lo que falta, porque esto no se va a quedar en estos 4, yo estoy seguro. Dice nuestra amiga Lourdes, tiene toda la razón, ambición sin honor y creerse intocable. Sobre todo en una posición en donde más allá del sueldo, que era buenísimo, $130,000, la baja deshonrosa, ¿no? De haber traicionado a tu patria, a tu juramento. ¿Y todo para qué? ¿Qué le faltaba? No era falta de dinero, era ambición. Era ambición. Dice Cristian Kadirov, para el huachicol deben purgar Pemex y la Marina porque se necesita conocimiento en la presión de los ductos y herramientas para perforar los ductos, y los de la Marina para quien trabajan, traidores. Hay elementos que siempre, lamentablemente, pues ya lo ven.
traicionan, no todos, digo, nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Es bueno que se manden estos mensajes para los que no, para que ni se le ocurra al resto, pero usualmente, pues siempre mucho reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, pero estas cosas pasan y cuando pasan hay que ser muy implacables en esto. Acuérdense también que tradicionalmente, sobre todo en los tiempos de Calderón, en los puertos de salida de las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex, eso lo custodiaba la Marina. La Marina ponía sellos a las pipas de Pemex y ellos controlaban la salida de las pipas, porque supuestamente así iba a estar seguro. No, controlaban el negocio. Y había señalamientos a exsecretarios de Hacienda que eran los que se beneficiaban del tema del huachicol fiscal. La hipotenusa, ¿no? La hipocresía. Joel Flores, muy buena información, amigo, muchas gracias. Deberían castigarlos como antes por traidores. Pues ya están en la cárcel. Digo, antes por supuesto que era el paredón, ¿no? Tienen suerte de que estemos en otros tiempos. Por alta traición a la patria. Y no nada más es en el tema del huachicol fiscal. Hay traición a la patria en México en muchos aspectos. En la Marina, pero también en el Senado de la República. Más de una y uno, no voy a decir nombres, pero sobre todo una pluri y unos plurinominales deberían de ser juzgados por traición a la patria. Por sedicia. Eso está en la Constitución, está en nuestro Código Penal. Al más altísimo nivel. Como en la Marina, no son todos los senadores ni los diputados. Pero ¿cómo hacen ruido esos 2 o 3? Y pueden ser como un cáncer, que se expande. Y cuando te das cuenta, ahí está la Corina Machado, versión mexicana, etcétera, ¿no? Traidores y por unos cuantos pesos, porque los de arriba se quedan con la buena lana. ¿Y qué les faltaba, no? Si dinero tenían, si tenían un buen cargo, pero sobre todo el honor de servir a la patria, el rango. Imagínense su familia, mi papá es vicealmirante, mi tío es vicealmirante. Es un héroe de México. ¿Y ahora? Mi tío está preso. La baja deshonrosa. Ese tipo de traiciones, amigos, la sociedad la juzga. Yo creo que el escarnio público también es parte de la consecuencia de lo que acaba de anunciar esta mañana en la mañanera el equipo de seguridad pública, el gabinete de seguridad, la presidenta. Así que vamos a estar muy atentos porque hayan pasado muchas cosas en materia de seguridad en México. Bien. Buenos días a todos. Soy Mark Rulli, jefe de policía de Brooklyn Park. Detrás de mí hay un grupo de increíbles jefes de policía que están aquí en apoyo de un mensaje muy breve, pero muy importante que queremos compartir con ustedes. Lo que no escucharán de ninguno de nosotros hoy es la retórica de abolir ICE o que no debería haber aplicación de la ley de inmigración. La aplicación de la ley de inmigración es necesaria para la seguridad nacional y para la seguridad local. Pero ¿cómo se hace? Es muy importante. De hecho, tenemos una larga historia de trabajar excepcionalmente bien con nuestros socios federales, incluidos los agentes del ICE, y hemos visto a los mejores de ellos realizar su trabajo extremadamente bien en el pasado. Dicho esto, en las últimas 2 semanas, nosotros, como comunidad de las fuerzas del orden, hemos estado recibiendo un sinfín de quejas sobre violaciones de los derechos civiles en nuestras calles de ciudadanos estadounidenses. Lo que escuchamos es que están siendo detenidos en controles de tráfico o en la calle sin causa y se les obliga a mostrar papeles para ver si están aquí legalmente. Mientras esto ocurría las últimas 2 semanas, nuestros oficiales nos contaron las mismas quejas, pues ellos mismos fueron víctimas estando fuera de servicio. Cada una de estas personas es un individuo de color al que le ha ocurrido esto. En Brooklyn Park, una oficial que compartió su historia conmigo fue detenida al pasar junto a un vehículo del ICE en la carretera.
Cuando la rodearon, le exigieron sus papeles, siendo ella ciudadana estadounidense y no tendría papeles. Cuando se preocupó por el trato y la retórica, sacó su teléfono. En un intento de grabar el incidente, le tiraron el teléfono de las manos, lo que le impidió grabarlo. El oficial tenía las armas desenfundadas durante esto. Y al preocuparse tanto, se vieron forzados a identificarse como policías de Brooklyn Park para frenar y desescalar el incidente. Los agentes se fueron inmediatamente sin más comentarios ni disculpas. Solo se subieron a sus vehículos y se fueron. Ojalá fuera un incidente aislado. Muchos jefes aquí tienen incidentes similares con oficiales fuera de servicio. Esto no es importante solo porque les sucedió a oficiales de policía fuera de servicio, sino que lo que sí demuestra es que nuestros oficiales conocen la Constitución, saben lo que está bien y lo que está mal, y saben cuándo las personas están siendo atacadas, y eso es lo que eran. Si les está sucediendo a nuestros oficiales, me duele pensar cuántos miembros de nuestra comunidad son víctimas de esto a diario. Debe parar. Lo que vieron, pues acaba de pasar hace unos momentos. No es un video que estemos repitiendo, es lo que acaba de pasar. Pues, ¿qué pasó? Pues que Greg Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza de Trump, acaba de lanzar gas químico tóxico verde afuera de una escuela primaria en Minneapolis. Esto fue justo a la hora de la salida. Obviamente había un parque lleno de familias que estaban recogiendo a sus niños menores de edad, niños que caminan a casa porque viven muy cerca, y pues camiones escolares que fueron forzados a pasar directo por la nube tóxica de gas, niños atrapados en gas químico que antes había sido usado solo por el ejército y hoy lo están usando contra los civiles. Perdón, me dicen que no me están escuchando. Permítanme un segundo. ¿Tengo audio ya? ¿Me pueden escuchar mejor? Déjenme saber en los comentarios, por favor. Nosotros tenemos audio perfecto. ¿Me escuchan ya? Me dicen por ahí que no, que el audio está muy bajo, que se escucha muy lejos. Déjenme ver qué podemos hacer para componer el audio. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a tratar de arreglar el audio. Por favor, si no me escuchan, déjenme. Ahora sí, ¿ya? ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias a los que me están diciendo que ya me escuchan. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a continuar. Les digo, utilizaron gas verde que está prohibido por los efectos que hay a largo plazo en los pulmones. Y esto no es seguridad nacional, es un crimen. Esto no fue un operativo de alto riesgo, ni de entrenamiento, nada de eso. Los agentes se detuvieron frente al parque, bajaron de sus camionetas y empezaron a lanzar latas de gas sin provocación alguna, solo porque había personas grabando desde la banqueta. Y eso, pues al parecer para Estados Unidos, pues es extremadamente peligroso. Es un problema muy serio, Les digo, no había bloqueos, ni agresiones, ni nada que justificara. Solo había pues gente filmando.
Y la respuesta, pues fue gas tóxico lanzado hacia una zona escolar. Literalmente arrojaron las latas directo al parque, a metros de los juegos, donde los niños apenas salían de clases. El resultado, pues obviamente fue una estampida de personas tosiendo, vomitando, buscando refugio en medio del caos. Las calles alrededor de la zona, todas las calles residenciales están contaminadas por el gas. ¿Y qué hizo la patrulla fronteriza después de eso? Nada, nada. Obviamente, a los que estaban grabando, pues los agredieron. Y luego se subieron de nuevo a sus vehículos y se fueron tranquilamente, como aquellos que no hicieron nada. Como aquellos que iban pasando, se les cayó una botella del refresco y bueno, vámonos, cayó basura, vámonos, no hicimos nada, no pasó nada. Pero lo que dejaron atrás no fue una botella de refresco, fue caos total. No hay una sola persona detenida de ICE por esto. No han rendido cuentas. No hay ninguna operación justificada, nada. Simplemente un acto de fuerza ilegal para aterrorizar civiles en una zona escolar sin autoridad alguna para hacerlo, porque no tenían jurisdicción y no tenían ninguna justificación para hacer lo que hicieron. Pero hay que decirlo claro y explicarlo para que entendamos. La patrulla fronteriza no tiene facultades de control civil en contextos urbanos. No estaban autorizados para intervenir. No había mandato legal. Y aún así actuaron sin ninguna justificación. El gas que usaron no es gas pimienta común, ni humo con color para dispersar a las multitudes, no. Es una sustancia asociada con quemaduras en piel, daño a los ojos, dificultad para respirar, vómito y riesgo de lesiones pulmonares permanentes. Eso ya de hecho, está prohibido en conflictos militares. Con mayor razón está prohibido en zonas pobladas. No se debe usar. Pero en Minneapolis lo acaban de usar contra civiles desarmados, contra familias enteras, contra niños saliendo de clases. Y hasta ahora nadie ha sido sancionado. No hay ni siquiera una investigación. Esto ya se salió de control, amigos. ¿Cuál peligro nacional representaba una escuela de niños que llega Greg Bovino y lanza un gas que está prohibido por sus efectos a largo plazo en los pulmones, en la salud? ¿Cuál es la justificación de eso? Bueno, pues no hay ninguna. Ninguna, en absoluto. Nada. Pero mientras eso está pasando, se acumulan los casos de muerte bajo custodia, hay agresiones documentadas, hay testigos que son perseguidos. Y a todo eso hay que sumarle también el gas tóxico en un parque frente a una escuela primaria, que es lanzado por agentes federales sin autorización ni motivo legal alguno. Esto no es un abuso aislado, Esto ya es una estructura en operación. Y sí, están dispuestos a lanzar gases tóxicos frente a niños, Y no les importa, porque no me van a decir que todos los niños que estaban ahí, que tampoco es justificación, son inmigrantes. ¿Qué justificación puede tener Greg Bovino para hacer lo que hizo? Ninguna. ¿Qué más? Si avientan gas tóxico a niños, ¿qué más están dispuestos a hacer?
pues ya se están empezando a acumular los cadáveres, ¿eh? Y no son en guerras lejanas ni en operaciones encubiertas que nadie puede probar. No, están muriendo personas dentro de los centros de detención en territorio estadounidense a manos de agentes federales, con testigos, con autopsias que confirman homicidios y con videos grabados en tiempo real, mientras todo lo intentan esto enterrar bajo toneladas de burocracia y amenazas. Esto ya no es una metáfora, ¿eh? ICE está matando gente y hay que decirlo como es. ICE está matando gente. Y el gobierno de Donald Trump está haciendo todo lo posible por esconderlo, por silenciarlo, por silenciar a los testigos, por deportarlos, por perseguir abogados, por intimidar funcionarios locales y hasta impedir que médicos den los primeros auxilios a las víctimas. Lo que está pasando no es un control migratorio, no es una política migratoria, es terrorismo de Estado y lo están haciendo con uniforme, con placas y con todo el respaldo del gobierno de Donald Trump, con todo el respaldo de la Casa Blanca. Es una ola de abusos que ha escalado en las últimas semanas a niveles dantescos. Empecemos por el caso que fue muy conocido porque era ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good. Ella no murió por causas naturales, Murió desangrada frente a un médico que pedía permiso para auxiliarla y al que le negaron que hiciera su labor. El tipo estaba ahí y gritaba: soy médico, déjenme ayudarla, mientras los agentes de ICE lo empujaban y se limitaban a decirle que se apartara. El audio de lo que pasó es brutal, Se oye cómo le responden: ya vienen nuestros médicos, pero nadie llega. La mujer tuvo pulso 8 minutos más después de que le dispararon. 8 minutos en los que pudo haberse salvado. 8 minutos en los que el Estado decidió que no valía la pena salvarla. La dejaron morir. Y ahora, cuando se les exige una investigación, la administración de Donald Trump se niega. No quieren entregar el archivo del caso, no quieren abrir una carpeta, no quieren que se sepa nada más. Pero ese no es el único caso. Está el asesinato de Heraldo Luis Campos en un centro de detención de ICE en El Paso, en Texas. Fue declarado como muerte natural hasta que se filtró una autopsia. ¿Y cuál fue el resultado? Homicidio. La causa, asfixia. Lo estrangularon. Testigos dijeron que fueron los propios guardias. Y ahora, en lugar de proteger a esos testigos, el gobierno de Trump intenta deportarlos. Los está cazando porque la estrategia es simple. Si los testigos desaparecen, no hay caso. No hay culpables, no hay juicio y por tanto no hay escándalo. Este patrón se repite. Gente que graba a ICE desde la calle, como en Anaheim, donde un ciudadano estadounidense es detenido en un autolavado. Su jefe lo defiende y le dice a los agentes que es ciudadano, que lo están perfilando únicamente por su color de piel, y ahí se ignora lo que le dicen, lo arrastra por el suelo y no hace caso, lo golpean, todo eso frente a las cámaras de seguridad del lugar, porque el color de piel no coincidía con la manera en la que ellos tienen idealizado a un estadounidense. Pero ¿saben qué? No pasó nada. ¿Por qué? Porque las instituciones que deberían actuar están cooptadas, están todos coludidos para no hacer lo que la ley indica, hacer lo que ellos quieren. Porque el Departamento de Justicia ahora trabaja para Trump.
no para la justicia. Incluso los abogados son atacados. Amigos, perdón, estoy escuchando que todavía me siguen diciendo que tengo problemas con el audio. No soy yo. Todo está funcionando correctamente aquí con nosotros. Es la plataforma. Hemos revisado todo, amigos. Déjenme, me conecto al chat. Hemos revisado todo. Con nosotros todo está perfecto. Es la plataforma. No nos están saboteando. No es el micrófono. Yo tengo audio perfecto. El volumen está altísimo. Nosotros aquí tenemos todo perfecto. Es la plataforma. No nos están dejando salir correctamente. Es la plataforma. Todo nuestro sistema aquí está funcionando correcto. El audio está perfecto aquí, amigos. No es, algunos me dicen que me escuchan bien. No somos nosotros, amigos. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos aquí, pero es la plataforma. No nos están cortando el audio. Muchos me dicen, ¿me escuchan bien? Les repito, hemos movido todo aquí, hemos puesto algunas escenas para que ustedes no vean, pero nuestro audio está perfecto. En los audífonos siempre nos podemos dar cuenta cómo está nuestro audio. Nuestro audio está bien, todos nuestros indicadores de audio también están bien, pero ya saben, muchas veces estos temas no los dejan salir, pero entonces todo lo estamos grabando y lo vamos a sacar más tarde, pero vamos a seguir con la información. Gracias por dejarme saber. Les digo, en Portland, una abogada de inmigración está filmando cómo ICE intenta detener a sus clientes sin una orden judicial. Ella se interpone, les exige que presenten documentos, pero no respetan nada, ¿eh? Y mientras tanto, las autoridades estatales que intentan resistir, como el alcalde de Minneapolis, el gobernador de Minnesota, el fiscal general, están siendo amenazados con citaciones judiciales. El crimen, no doblegarse, no obedecer, sin cuestionar. Ellos lo que quieren es que nadie diga, nadie pregunte, nadie haga nada, que todo mundo se quede callado. Porque esa es la consigna que traen desde Washington. Obedeces o te destruyen. Así funciona este nuevo orden bajo Trump. Un régimen que no tolera oposición, que criminaliza la disidencia, que desmantela cualquier institución que ose, que se atreva a ponerse en contra. No puedes investigar al poder, eso es un delito. Hay testimonios de médicos, de enfermeros y de personal de salud de Minnesota que hoy no solo están alarmados, están frustrados y con rabia contenida. Algunos de ellos estuvieron en la escena donde murió René Nicole Good, porque mucha gente llegó a decirme, es que no es cierto, lo que están de ustedes diciendo no es cierto, están mintiendo. Bueno, la declaración de la gente de ICE y la de los testigos y la del doctor que estuvo en el lugar no coinciden. Y cuando muchas declaraciones coinciden en algo y solo una no coincide, y curiosamente es la de la gente de ICE, díganme ustedes quién miente. Cuando mataron a René Nicole Good, uno de los médicos que estaba ahí, que es un profesional con licencia, que estaba a pocos metros del cuerpo, que tenía todos los conocimientos, el equipo y la voluntad para ayudar, estaba ahí gritando, como lo dijeron los testigos. Él gritó que era doctor, que necesitaba revisar el pulso de la mujer, que lo dejaran hacer su trabajo. ¿Y qué pasó? Agentes de ICE lo bloquearon, no lo dejaron pasar, le dijeron que no, que se hiciera para atrás, quítate. Que ellos ya habían llamado a sus propios médicos.
como si los médicos de ICE supieran más que otros médicos. Un médico es médico aquí y en China. El cuerpo humano es el mismo aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando se trata de salvar una vida, uno no dice, ay, espérate que llegue mi médico. No, actúas, salvas la vida. A lo mejor no estás de acuerdo con lo que te dice ese médico y por eso pones tú tus médicos, pero dejas que ese médico entre. Pero no, la dejaron ahí tirada, sangrando, con un tiro en la cabeza, mientras un médico con juramento hipocrático suplicaba poder salvarla. René estuvo al menos 8 minutos más con vida. 8 minutos. Un siglo en urgencias. 8 minutos que un doctor en urgencias sabe que se pueden hacer maravillas. Pudo haber sobrevivido, pero ICE no se lo permitió. Eso no fue un accidente, fue una decisión de la persona que jaló el gatillo y fue una decisión de los demás de prohibir que el médico se acercara. Y esto no es un caso aislado, ¿eh? Ese tipo de bloqueos médicos se han vuelto parte del patrón. Se reportan heridos durante las redadas, durante las intervenciones federales que no están recibiendo atención médica en el momento porque los agentes están más enfocados en controlar la escena, en controlar que nadie grabe, que en asegurar la seguridad operativa, que en salvar las vidas, porque no les importa. Ellos están más preocupados en que nadie grabe, que nadie vea, y ya luego vemos cómo lo solucionamos, ¿eh? Y no estamos hablando de que, ay, le hicieron un raspón en la pierna. No, estamos hablando de gente que tiene traumatismos, costillas fracturadas, hemorragias internas, contusiones graves. Algunos únicamente por estar en el lugar equivocado. Otros por intentar grabar con el celular lo que estaba pasando. Pero la cosa no termina ahí. Uno de los aspectos más escalofriantes es que las personas con enfermedades crónicas están abandonando sus tratamientos médicos por miedo a ICE. ¿Cómo justificas eso? ¿O cómo traduces eso? Personas con cáncer que ya no van a su cuarta o su quinta ronda de quimioterapia porque tienen miedo. Están cancelando citas porque temen que en el camino los detengan. Personas con insuficiencia renal que requieren diálisis por lo menos 3 veces por semana están dejando de ir porque ICE ha sido visto estacionado cerca de la clínica comunitaria a la que van o de los hospitales. Gente con VIH que necesita la terapia de área, que ya lleva días sin la medicación para evitar salir a la calle. Todo esto no se lo van a contar en CNN o en Fox News, no. Eso lo están contando los doctores de los centros comunitarios, los voluntarios que están atendiendo en sótanos, los vecinos que tienen que hacerle transfusiones informales a un familiar con tal de que no se exponga a una detención arbitraria de ICE. Y lo peor es que estas prácticas están ocurriendo fuera del contexto migratorio tradicional. Esto ya no tiene que ver con frontera ni con detener a personas con órdenes pendientes, no. Estamos viendo operativos dentro de barrios latinos, de centros escolares, de hospitales públicos, de refugios y hasta iglesias. ¿Ejemplos? Se los doy porque sobran. ICE ha sido captado entrando a escuelas primarias bajo la excusa de que buscan a un adulto vinculado a una investigación con armas largas. En Minneapolis, hace apenas unos días, y yo les hablaba hace un momento, 4 niños han sido detenidos, entre ellos uno de 5 años, frente a su colegio. Los testigos dicen que el menor fue separado de su padre, que gritaba que solo estaba esperando a que su hijo saliera de la escuela. Y usaron al niño de carnada para que tocara la puerta de su casa para ver quién salía. En los hospitales también, agentes federales fueron vistos escoltando ambulancias, no para escoltar a los pacientes ni para garantizar su seguridad, para ver quién iba adentro.
Pues lo que generó un caso donde un conductor del vehículo de emergencia decidió no recoger a una mujer con complicaciones respiratorias porque había 2 patrullas de ICE en la entrada del hospital. En otro caso, una mujer con cáncer en etapa 3 prefirió abandonar su quimio por 2 semanas seguidas después de ver agentes federales adentro de la sala esperando ahí y revisando identificaciones supuestamente al azar. Hay reportes de intervenciones en iglesia donde supuestamente se había garantizado que eran espacios seguros. En una de ellas, en St. Paul, un grupo de personas que estaban buscando orientación legal fueron interrogadas por ICE cuando salían de misa. No estaban escondiendo a nadie, estaban ahí rezando y recibieron trato de criminales. En protestas, pues pasa lo mismo. ICE y la patrulla fronteriza de Greg Bevino ya ni siquiera se esconden. Aparecen con vehículos tácticos, con ropa militar y un lenguaje de confrontación porque ellos lo pueden todo. Son intocables, no hay nada que los detenga. Personas que asisten con carteles o con cámaras, pues están siendo empujadas, están siendo rociadas con gases o son detenidas únicamente por ser observadores. Aunque no estén haciendo nada, porque no es delito grabar. No es delito estar en un lugar viendo qué pasa. Una abogada de inmigración fue amenazada y empujada y rodeada por agentes cuando intentó defender a sus clientes, quienes contaban con solicitudes de asilo activas, es decir, tenían un estatus legal. La grabación del momento es terrible. Le gritan, la empujan, le ponen la mano en el cuello, la tiran al piso. Incluso usan gas pimienta con ella mientras ella repite, soy su abogada. No tienen orden, esto es ilegal. Todo esto con testigos, con videos, con documentos y con periodistas independientes en el lugar que están grabando. Esto no es propaganda, no es una exageración, es lo que está pasando. Y lo más alarmante es que esto no tiene nada que ver con narcotráfico, con pandillas o con la famosa seguridad nacional. Lo que tienen en común estas víctimas no es un historial criminal como lo están queriendo vender, porque muchos de ellos no tienen nada, están limpios. ¿Saben qué es lo que tienen en común? El tono de piel, un apellido, un acento o simplemente el hecho de que no están, pues, bonitos como los quiere ICE. Y eso los pone en el radar de una agencia descontrolada, que no cumple con la idealización del estadounidense. Ya no importa si tienen papeles, ya no importa si nacieron allá. Lo que importa es si parece sospechoso y con eso basta para que te tiren al suelo, te esposen, te nieguen toda la ayuda médica y por supuesto te silencien. Eso no es migración. Eso es un despliegue paramilitar con objetivos de control total. Es una purga disfrazada de política. ICE, patrulla fronteriza, ya no están en los desiertos del sur, ya no están en Afganistán peleando por la libertad, por la democracia. No. Están en barrios residenciales estadounidenses, en clínicas, en hospitales, en escuelas primarias, en universidades, en edificios municipales, en las iglesias. Están atacando a la ciudadanía civil como si fueran combatientes enemigos, como si fueran terroristas, criminales. ¿Y saben qué es lo peor? Que nadie los está deteniendo, que tienen toda la complicidad del Estado para hacer y deshacer. Y lo más terrible es que de lo que estamos hablando hoy se está volviendo el pan del día a día en los Estados Unidos. Ya no importa si eres o no eres estadounidense, si tienes o no tienes la ciudadanía estadounidense. Si tu color de piel te hace parecer sospechoso, vas a ser detenido. Si tu acento te hace ser sospechoso, vas a ser detenido.
Eso no es política migratoria. Eso es terrorismo del Estado. ¿Dónde quedaron los derechos civiles? No lo sabemos. Como muchos dicen, eso es fascismo. Y efectivamente, es fascismo disfrazado. Rodrigo Franco, muchas gracias por tu superchat. Dice, se escucha muy bajo. Checa tu micrófono, porfa. Desafortunadamente, todo aquí está funcionando perfecto. Es la plataforma, amigos. Contra eso no puedo hacer nada. Nosotros no podemos cambiar la plataforma. Todo aquí funciona perfecto. Antes de salir checamos todo. Nuestro audio aquí está bien. Únicamente algunos me escuchan bien, otros no. Muchas gracias, Samuel Vargas, por tu superchat. Y dice, se escucha muy bajo, chequen el audio. Muchas gracias por dejarnos saber. Les digo, para nosotros se vuelve un poco complicado porque todo aquí está funcionando bien. Pero es un tema que no quieren que se sepa. No quieren que se sepa que ICE está matando gente, que los cadáveres se están acumulando, que en cada centro de detención se está convirtiendo en una morgue, que las personas que entran ahí, muchas de ellas no salen con vida porque los mismos agentes de ICE los están asesinando. Dicen que son muertes naturales. Muy pocas de esas muertes son muertes naturales. Muchas de ellas son asesinatos. Médicos están saliendo a decir el resultado de las autopsias porque ellos están encubriendo y nosotros no podemos permitir que sigan encubriendo los asesinatos. No podemos ser cómplices de un gobierno fascista como el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias, amigos, por acompañarme, por estar aquí y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego. Esas imágenes que vieron acaban de pasar hace cuestión de 3 horas. Greg Bovino era el hombre que sostenía la granada, un arma química frente a una escuela primaria. Él es el jefe de la patrulla fronteriza de Donald Trump, por cierto, y es muy explícito lo que vimos en el video. Acaba de lanzar gas químico tóxico verde afuera de una escuela primaria en Minneapolis, justo a la hora de la salida. Digo, no hubiera sido excusa el hecho de que hubiese niños, aun cuando estaban adentro de la escuela, pues iban a terminar respirando ese aire. ¿Por qué? Pues porque obviamente entra por los sistemas de ventilación. Pero además, si ustedes se preguntan por qué estaban todos esos padres ahí reunidos, pues porque precisamente iban a recoger a sus hijos. Familias que estaban ahí esperando por sus niños, caminando a casa. Bueno, estaba hasta un camión escolar que no podía pasar por la nube tóxica, niños que se quedaron atrapados en ese gas químico usado antes solo por el ejército de los Estados Unidos en zonas de combate, en Afganistán, en Siria, en Pakistán, en Libia, porque precisamente está prohibido su uso dentro de los Estados Unidos porque saben que daña los pulmones a largo plazo. Entonces lo usaban con gente que no era estadounidense. Ahora lo están usando hasta adentro de su propio país. Dicen que por seguridad nacional. Por eso les van a dañar los pulmones a los niños. Son armas químicas. Es un crimen, amigos. Ni siquiera les podría decir que de guerra, porque pues yo no sé con quién están en guerra. Con ellos mismos.
No hay otro ejército del otro lado, ni siquiera había gente armada. Tampoco es un operativo de alto riesgo o un enfrentamiento. ¿Cuál era el riesgo ahí? El riesgo es que no les gusta que los graben, que no les gusta que se documente lo que están haciendo, que los agentes se detuvieron frente a esa escuela infantil, se bajaron con sus camionetas y comenzaron a lanzar estas granadas de gas, armas químicas, porque la gente estaba ahí concentrada para recoger a sus hijos y ellos iban a detener niños, por cierto, de eso vamos a hablar. Alba ya les contó hace rato y les mostró imágenes de este niño de 5 años que fue arrestado por ICE, precisamente, y ahora pues la gente graba cuando los ve cerca de las escuelas. No estaban bloqueando el tránsito, ustedes lo vieron. Ni siquiera los estaban agrediendo, Nada que justificara lo que hicieron. Lo único que había pues era gente filmando. ¿Y cómo responden? Pues con gas tóxico, con armas químicas, en una zona escolar. Yo cada vez que veo estas imágenes vuelvo y repito lo mismo. Estados Unidos se ha convertido en una serpiente que ahora se devora a sí misma desde la cola. Pobres nuestros hermanos estadounidenses. De verdad, yo ahora entiendo por qué hay tanto estadounidense en México. Porque huyen de una dictadura. Huyen de un régimen en donde no se respeta la libertad de expresión, en donde no puedes caminar seguro por las calles, donde no hay democracia, donde no hay derechos humanos, donde hay una represión brutal hacia su propia gente. Literalmente arrojando estas latas directo a los parques. Imagínense ustedes, yo no me lo puedo imaginar. A la Guardia Nacional en México usando armas químicas frente a las escuelas. No lo toleraríamos en México. Ya sería un escándalo brutal. Y esto pasa en los Estados Unidos de Donald Trump todos los días por órdenes directas. Esa es una política de Estado. Donde los niños están ahí apenas saliendo de clases. ¿Cuál fue el resultado? Pues una estampida de personas tosiendo, niños también vomitando, buscando refugio en las calles residenciales, contaminadas también. Esto va a tener efectos a largo plazo en la salud de los niños. Inmediatos, pero también a largo plazo, muchos de ellos irreversibles. ¿Y qué hace la patrulla fronteriza en un lugar que ni siquiera es frontera, por cierto? Nada. Lanzaron esas armas químicas, agredieron a los que grababan por el delito de grabar y luego se subieron de nuevo a sus vehículos y se fueron. Pero dejaron esa escuela en un caos total. No hubo un solo detenido, ni migrantes había. La detención del otro niño de 5 años, ahora la vamos a ver, fue en otro lugar. Pero no hubo una operación justificada. Simplemente lo que hubo es un acto de fuerza ilegal para aterrorizar a civiles en una zona escolar sin autoridad para hacerlo, porque ellos no pueden hacerlo. La patrulla fronteriza no tiene facultades de control civil en contextos urbanos. Ellos no están autorizados para intervenir. Los que estaban ahí ni siquiera son inmigrantes. Entonces, ¿qué rayos tiene que hacer la patrulla fronteriza fuera de la frontera y acosando a ciudadanos estadounidenses, pero peor aún, lanzando armas químicas en zonas donde hay niños, justo a la salida de la escuela de una primaria, una elementary? No había un mandato legal, pero aún así actuaron. El gas que usaron, pues no crean ustedes que es gas pimienta común, por cierto, no es del clásico humo para dispersar multitudes, es una sustancia, por eso vieron ustedes que es humo verde, porque es una sustancia que hasta donde se sabe está asociada con quemaduras en la piel, quemaduras en los ojos, dificultad para respirar, vómito, riesgos de lesiones pulmonares permanentes. Por eso no se usa ese gas verde en conflictos militares y lo usan en los Estados Unidos, lo que ni siquiera en las guerras está permitido contra otros ejércitos, imagínense. Por eso está prohibido en zonas pobladas. Pero en Minneapolis lo acaban de usar contra civiles estadounidenses desarmados, contra niños y familias enteras. Niños que salían de clases.
No puede menos que darme lástima esta situación, pena y solidaridad con nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera y que son víctimas de este régimen, y contra todos los estadounidenses que no están de acuerdo con esto, por supuesto. ¿Quién puede estar de acuerdo con esto? Y el que está es porque no le ha tocado, ¿eh? Pero cualquier rato. Lo peor es que no hay un solo sancionado. Ya esto, amigos, se salió de control, ¿eh? Pasó hace apenas ni 3 horas, 4. Pero ya se están acumulando los casos de muertes bajo custodia de ICE. Hay agresiones documentadas, hay testigos perseguidos. Ahora, súmenle esto, gases, armas químicas en un parque frente a una escuela primaria lanzado por agentes federales sin autorización, sin motivo legal alguno. Esto ya no es un abuso aislado, amigos. Esto es una estructura en operación. Y si están dispuestos a lanzar esto frente a niños, pues imagínense qué no están dispuestos a hacer contra el que sí es inmigrante. Incluso niños inmigrantes. Por ahí Alba les mostró, pero por si no vieron ese podcast, vayan a verlo hace unos momentos. Este niño de 5 años detenido, miren cómo está frente a la camioneta. Ni siquiera las esposas le quedan al niño detenido de la mochila porque su cuerpo es tan pequeño que de dónde lo agarran. ¿Cómo creen que se sintió este niño por el único delito de ser de un color de piel diferente? Porque ni siquiera es que fuera un inmigrante irregular o sin papeles, que no tuviera documentos aún. Su papá entró por un puerto de entrada, solicitó refugio de la manera que se debe solicitar, se lo otorgaron. Por eso entró a los Estados Unidos. Y vean, luego lo peor no es eso, lo usaron como cebo para llegar a sus papás, lo usaron como rehén. No nada más este niño, detuvieron otros 4 niños en esta redada en una escuela, imagínense, nada más esto. ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura se ha convertido eso? Ahora una autopsia que demuestra que un inmigrante cubano detenido en una de las facilidades de uno de los centros de detención de ICE, pues murió de asfixia. O sea, él estaba en perfecto estado de salud y alguien lo ahorcó ahí adentro. Pues ¿quién más va a ser? Un guardia de ICE. Y ya se están empezando a acumular, amigos, los cadáveres, las desapariciones forzadas, no solo de inmigrantes, de estadounidenses, que agarran, se los llevan y nunca aparecen. Nunca aparecen en sus propias calles, en sus propios vecindarios. Están muriendo personas dentro de los centros de detención en Estados Unidos también, en manos de los agentes federales. Gente que nunca llega ni siquiera a uno de estos centros de detención. No se sabe de su paradero. Hay autopsias, ya vieron ustedes, que confirman estos homicidios en centros de detención de ahí. Porque esos son homicidios. Hay videos grabados en tiempo real mientras intentan enterrar bajo toneladas de burocracia y amenazas la evidencia. ICE está matando gente. Estadounidenses, inmigrantes, da igual, agarra parejo. Y el gobierno de Donald Trump está haciendo todo lo posible para esconder eso, para silenciar a los testigos, para deportarlos, para perseguir a sus abogados, para intimidar a los funcionarios locales, para intimidar a los estadounidenses en sus vecindarios, sobre todo en vecindarios demócratas. Incluso impiden que los médicos le den primeros auxilios a las víctimas. Según un nuevo peritaje forense, me estaba contando Alba, que estaba leyendo hace rato, que Renee Nicole Good estuvo viva 8 minutos después de que le dieran 3 balazos. Y había un médico ahí en la fila pidiendo darle primeros auxilios y ICE se negó a dejarlo pasar. ¿Qué quiere decir? Que pudieron reanimarla. Que tal vez pudieron salvarla y la dejaron morir, la asesinaron. Y lo que está pasando, amigos, no es ya un tema de migración. Esto ya es terrorismo de Estado. Trump, que tanto habla de terrorismo, pues tiene un terrorismo de Estado. Es él. Y lo está haciendo con uniformes, lo está haciendo con placas, lo está haciendo con el respaldo y la impunidad de la Casa Blanca. Eso no es una historia vieja, ¿eh? Porque a veces me dicen, ¿ya hablaste de esto? No, hermano. Te estás confundiendo con lo que fue hace 1 hora o 2 o ayer o antier, porque esto pasa todos los días en Estados Unidos. Es una ola de abusos
que ya ha escalado en las últimas semanas a niveles grotescos. Fíjense, el caso de Renee Nicole Good no murió por causas naturales. Murió desangrada frente a un médico que pedía permiso para irla a auxiliar mientras agonizaba y se lo negaron. Él decía, soy médico, déjenme pasar. Y el agente de ICE le dijo, no me importa lo que seas, no te mueves de aquí. Lo empujaron. Yo les mostré incluso ese video. Se oye cómo responden, ya vienen nuestros médicos. Nadie llegó. Nicole Good tuvo pulso 8 minutos. 8 minutos según la autopsia. Y según varios videos, en lo que pudo haberse salvado. 8 minutos, no murió al instante. Y ICE decidió que no valía la pena salvarla. La dejaron morir y la mataron. Y ahora, cuando se exige una investigación, la administración Trump se niega, dice que es caso cerrado. No quieren entregar el archivo del caso, no quieren abrir una carpeta. No quieren que se sepa nada. Y lo peor es que ese no es el único caso. El asesinato de Heraldo Luis Campos, en un centro de detención de ICE en El Paso, que fue declarado como muerte natural, hasta que se filtró, como veían ustedes en las fuentes, y el resultado de la autopsia. ¿Y saben cuál fue? Por aquí les dejo alguna información de referencia por si quieren ahondar más sobre este caso. Homicidio, asfixia, lo estrangularon. Y hay testigos que dicen que fueron los guardias de ICE quienes lo estrangularon y lo mataron. Él estaba bien. Y en lugar de proteger a esos testigos, ¿saben qué hizo el gobierno de Trump? Los quiere deportar fast track para que no hablen. Porque la estrategia es simple. Si los testigos desaparecen, pues no hay caso. Y si no pueden declarar porque no están en los Estados Unidos, no hay culpables y no hay juicio. Y por lo tanto no hay escándalo. Ese es el patrón que se está repitiendo. Hay gente que graba a ICE desde la calle, como en Anaheim, donde un ciudadano estadounidense fue detenido mientras trabajaba en un autolavado. Su jefe sale y lo defiende. Le dice a los agentes, oye, él es ciudadano estadounidense. Nada más que es moreno como yo, pero pues ese es tan estadounidense como tú. ICE lo ignora, lo arrastra por el suelo, lo golpea y todo eso quedó enfrente a las cámaras, grabado. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque las instituciones que deberían actuar pues están cooptadas. Porque el Departamento de Justicia ahora trabaja para Trump, no para la justicia. Incluso los abogados son atacados. Fíjense, en Portland, una abogada de inmigración filmó cómo ICE intentaba detener a sus clientes en una orden judicial. Ella, siendo abogada, se interpone, les exige que presenten su documento y no respetaron nada. La empujaron y se lo llevaron. Y mientras las autoridades estatales, pues, que intentan resistir, el alcalde de Minneapolis, por ejemplo, el gobernador de Minnesota, el fiscal general de Minnesota, están siendo amenazados. Ya les llegaron citaciones judiciales. ¿Saben ustedes por qué crimen? Por el de exigir justicia y que se respete la Constitución. Por el crimen de no doblegarse al régimen de Trump. Por el crimen de no obedecer sin cuestionar. Porque la consigna desde la Casa Blanca es clara. Obedeces o te destruyo. Y eso va igual para todos, ¿eh? Para dentro de los Estados Unidos y para afuera también. Obedeces o te destruyo. Así funciona este nuevo orden bajo Trump. Decía ayer Mark Carney, antier, pusimos el discurso doblado del español, que está buenísimo, por cierto. Vayan y léanlo. Por eso es tan aplaudido en el mundo el discurso de Mark Carney, primer ministro canadiense. De verdad que ayer Alba y yo decíamos, hoy es un buen día para sentirse orgulloso, muy orgulloso de ser canadienses también y de Canadá. ¿Qué pantalones de Mark Carney? Se subió y dijo, el que piense que la sumisión te garantiza protección está muy equivocado. O sea, sumirte, doblegarte ante lo que Trump pide, eso no te garantiza ninguna protección. Habló mucho de la pérdida de la soberanía. Un régimen que no tolera la oposición, ni adentro ni afuera de los Estados Unidos. Un régimen que criminaliza la disidencia, que desmantela cualquier institución, que osa hacer su trabajo. Si ese trabajo implica investigar al poder, ese es un crimen. Hay testimonios médicos, hay enfermeros, hay personal de salud de Minnesota que no solamente están muy alarmados, que están frustrados y con rabia contenida. Muchos de ellos incluso estuvieron ahí en la escena donde murió Renee Nicole Good
Y uno de esos médicos, que es un profesional con licencia, que estaba a pocos metros del cuerpo, que tenía... Él pudo salvarlo porque era doctor. Y estaba gritando, soy doctor, déjenme pasar. No la dejaron pasar. Y esto es lo que pasa todos los días en el régimen de Donald Trump, amigos míos. Dice Juan Rodrigo, recuerdo 1939, Hitler, un espejo. Dijo que no va a haber elecciones. Mónica, Graciela, yo se los he dicho en los últimos meses. El plan de Trump es que reviente una guerra civil, está provocando a los Estados Unidos para que estalle una guerra civil en los Estados Unidos y no convoque elecciones. El plan de Zelensky, el modelo Biden, ahora lo va a copiar Trump para la Casa Blanca. Estallar una guerra, perpetuarse en el poder, porque claro, como hay una guerra, no es seguro hacer elecciones y ya te quedas de presidente perpetuo o hasta que la guerra se acabe, y no se va a acabar porque él se va a acabar, se va a encargar de que eso no suceda. Ayer en Argentina, Milei reprimiendo abuelos. Fiel seguidor de Trump, región 4. Hitler, Mussolini, Trump, dice Carlos. Dora Escobar, el apocalipsis ya está aquí, los demonios andan sueltos. Así es. Wolverine dice, cada vez toman medidas peores, ilegales, inhumanas, pero nadie hace nada por detenerlos. Lo de este niño de 5 años, amigos, es desgarrador. Tirar gases lacrimógenos. Déjense ustedes gases lacrimógenos. Armas químicas que están incluso prohibidas en la guerra, afuera de escuelas para niños, de elementaries, de primarias en los Estados Unidos, es simplemente inhumano. Es un crimen de guerra sin guerra. Muchas gracias, amigos, por unirse a esta transmisión y nos vemos en un momento con más información. Pues la administración de Donald Trump usa como cebo a un niño de 5 años. Lo hicieron tocar la puerta de su propia casa para atrapar a su papá. Así, con toda la frialdad del mundo, ¿eh? Y desafortunadamente esto no es una historia vieja ni está pasando en otro país. Esto pasó esta semana en Minnesota y no es un caso aislado. Es una advertencia brutal de lo que ya está pasando en Estados Unidos. Todo esto comenzó pues con un operativo de ICE, que de entrada ya sonaba muy sospechoso como muchos de sus operativos. El padre de este niño es ecuatoriano y su hijo de 5 años, el niño se llama Liam Conejo Ramos, bueno, fueron detenidos justo cuando volvían de la escuela. No estaban escondiéndose, no estaban cruzando la frontera en la madrugada, no estaban haciendo nada ilegal. El señor no iba manejando su auto a exceso de velocidad, no tenía una multa, el niño no iba sin cinturón, iban caminando. Como cualquier persona, estaban frente a su casa y lo que vino después pues ya es una escena que si no la documentan varios medios y entre ellos como el medio The Guardian, pensaríamos que todo fue una exageración. Y muchas de las personas que siguen a Donald Trump dirían, es que siempre están inventando. ¿Por qué no lo cubre un medio serio? Bueno, pues lo cubre The Guardian. Un agente de ICE detuvo al papá, pero antes lo primero que hizo fue usar al niño de 5 años como carnada para poder así pues detener al papá. Le ordenó que cuando iban caminando hasta la puerta de su casa y luego lo agarró, lo llevó y le dijo que tocara. Que el niño de 5 años tocara la puerta de su casa. ¿Para qué? Pues para ver quién salía de adentro de la casa, para identificar a las personas que vivían ahí. Usaron al niño como si fuera un dron, un radar humano, una cámara espía. Un niño de 5 años. Sena Stenvik, la superintendente del distrito escolar de Columbia Heights al que pertenece el niño, lo dijo con todas sus letras, como todos lo hemos dicho y lo estamos pensando. O sea, básicamente utilizaron a un niño de 5 años como cebo. Y no es que
lo estemos pensando, es que fue lo que hizo ICE. Y eso no es un comentario que salga con drama, es una descripción literal de lo que pasó y de lo que está haciendo ICE. Está usando a menores de edad como eso, como cebo. Pero lo más grave es que esto no es un error aislado o que fue la adrenalina del momento y ICE no supo cómo hacerlo, entonces tomó al niño de 5 años, que no es justificación para nada. Pero vamos a imaginar que tratamos de justificar lo que pasó y decimos, ay, es que fue en el estrés del momento, entonces, ay, se le hizo fácil tomar al niño. Esto se está repitiendo, esto ya es un patrón. En las últimas 2 semanas, solo en el mismo distrito escolar de Minnesota, donde detuvieron al niño, ICE ya ha detenido a 4 estudiantes menores de edad. 4. Una niña de 17 años, menor de edad. Otra de 10 y ahora Liam de 5. Y lo están haciendo fuera de las escuelas, en plena calle, enfrente de las casas, sin ninguna discreción. Es como si estuviéramos ahora en los tiempos de la persecución oficializada. ¿Se acuerdan en México de la Guerra Cristera? Bueno, pues algo así. ¿Y cómo justifican todo esto? Bueno, Tricia McLaughlin, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el operativo era para arrestar al papá, no al niño, y que el padre, al ver los agentes, supuestamente huyó y dejó al niño solo. ¿Ustedes le creen? Yo no, porque ICE es un mentiroso patológico. Nunca presenta pruebas de sus mentiras. No hay una prueba que sustente su versión, solo su palabra, y por eso se le debe de creer. Pero según The Guardian y los que lo vieron todo lo que pasó, pues realmente pasó una cosa totalmente diferente. Mientras uno de los agentes se encargaba de detener al menor de edad, el resto se lanzaba contra el adulto, contra el papá. Y mientras tanto, pues la agencia, como siempre, trataba de maquillar la historia diciendo que los padres, fíjense, es que les dan unas opciones que ver para creer. Los papás pueden elegir entre ser deportados junto con sus hijos o dejarlos como con alguien de confianza, así como mucha gente cuando se muda y abandona sus mascotas y las suelta en la calle. Así. Mira, ¿no te quieres llevar a tu hijo? Déjalo con alguien de confianza y si no, pues ahí déjalo. Pero vete. Así, con esa frialdad. Están ofreciendo programas de autodeportación que incluyen hasta un megabono de $2,600 y un vuelo gratis. Como si fueran premios de consolación. Pero aquí no se trata de vuelos ni de ofertas. Se trata de una política migratoria que ya no tiene frenos y que hace mucho dejó de tener eso de política migratoria. Porque además de usar niños para atrapar adultos, ahora están entrando a las casas sin órdenes judiciales. ¿Solo con qué? Con un memorando interno del ICE que fue filtrado por la prensa asociada, que muestra que los agentes tienen autorización para ingresar a viviendas por la fuerza. Se supone que necesitaban una orden para poder entrar. No, ahora solo necesitan una orden administrativa de ICE, no firmada por un juez, no avalada por un tribunal, no, una simple orden interna de ellos que ellos mismos emiten y ellos mismos firman. O sea, un agente de ICE está en una casa, piensa que probablemente pueda vivir un inmigrante ilegal y en ese momento se imprime una orden en su patrullita, se la firma y con eso derriba la puerta. Ellos tienen ya todo el poder, ¿Dónde está la orden judicial? ¿Dónde está la orden del juez? No, no importa. Fulanito le cae mal, menganito, hazle la orden, yo te la firmo, compadre. ¿No la puedes firmar tú? Yo te la firmo, no te preocupes, Eso rompe por completo con los límites constitucionales que se supone protegían a las personas. Para los que dicen que son muy patriotas, la Constitución, cuando tú eres muy patriota, es lo primero que defiendes. La Constitución prohíbe eso. Pero ICE, el Todopoderoso, está encima de todo eso. ¿A quién le importa la Constitución?
¿A quién le importan tus derechos? ¿A nadie? Durante años, organizaciones, abogados y activistas les decían a todos los migrantes, porque así era, si no hay una orden judicial firmada por un juez, no abras la puerta y es tu derecho. Necesitas tener una orden que efectivamente vaya contra tu persona, que esté firmada por un juez en el que le diga a ICE, tienes el derecho de entrar por esa persona porque efectivamente es un criminal, es un peligro para la comunidad, porque violó su parole, porque violó las leyes, porque no se presentó en la corte, porque hizo las cosas mal. Y dices, por supuesto que la gente que llega a cualquier país del mundo y hace las cosas mal, comete crímenes, pues tiene que ser desechada. Yo no critico eso, pero por las de la ley y respetando los derechos y respetando la ley y la Constitución. Ojo ahí, hay un debido proceso para todo, pero no. Ahora ya se acabó porque la única esperanza o la única posible defensa que tenían ante los allanamientos se acabó. Ahora esa barrera ya no existe. Con este nuevo memorando que se sacó ICE de la manga, que ni siquiera ha sido difundido completamente dentro de la agencia y que no se sabe específicamente bien cómo funciona, porque no lo han difundido, solo se lo han dado a los ungidos, a los más importantes dentro de la institución. Tú tienes el derecho, se la están pasando a cuentagotas. Bueno, los nuevos agentes de ICE pues están siendo entrenados pues para ignorar todos los manuales anteriores y seguir esta nueva directriz. Prensa asociada también presenció cómo entraron con armas largas, como si fuera un operativo militar, a la casa de un hombre con una orden de deportación. Entiendo que se utilicen, les digo, no justifico a ICE para nada, pero entiendo que hagan un operativo así cuando van por un asesino serial, cuando van contra alguien que hizo un tiroteo. Para alguien que tiene una orden de remoción, una orden de deportación, ¿necesitas armas largas? Derribaron la puerta. Todo este operativo se armó sin juez, sin autorización externa, solo con un papelito firmado entre ellos, que ellos mismos imprimieron. Vayan a saber ustedes si siquiera sabían el nombre de la persona que supuestamente iban a sacar. ¿Qué dice ICE de esto? Que es legal, que no violan la Constitución, porque ellos han de tener una nueva Constitución, que tienen todo el derecho del mundo, pero no explican cómo llegaron a esa conclusión, ni cuál es el fundamento legal de lo que están haciendo. Solo repiten que ya hubo el debido proceso, porque alguien decidió emitir esa orden administrativa y ese es su debido proceso. Decirle a tu compadre, el que va contigo en el operativo, fírmame la orden, sácame la orden. Ese es el debido proceso, señores. No nos hagamos, eso no es un debido proceso. Eso no es constitucional, a menos que ICE tenga una constitución alterna, tenga otros datos, como decimos, ¿no? Ahí puede ser que entonces sí sea conforme al derecho de ICE. Pero lo más siniestro de todo esto es la normalización, porque se está normalizando. Están entrando a las casas y por supuesto que están contratando más gente. Entre esas hemos visto muchísimas imágenes de muchos hispanos, muchos que tienen toda la pinta, como yo, de ser mexicanos, que se ven bien mexicanos, como decimos, con el nopal en la cara o bien mexicanos. Y son nuevos reclutas. Bueno, pues a esos nuevos reclutas los están entrenando bajo estas reglas. Aunque contradigan todos los materiales oficiales que tenía ICE, les dicen directamente, olvídense de lo que dicen los manuales, hagan lo que dice este memorando. O sea, los manuales ya. ¿Los hicieron? Sí, ¿en algún momento sirvieron? Ahorita ya no. Ahorita es este memorando, tienes que hacer esto. Y no estamos hablando de un protocolo experimental, ¿eh? Lo están aplicando ya. Lo están llevando a cabo en casas, en escuelas, en zonas residenciales, en hospitales, en donde quieran, ¿eh? Lo más peligroso es que tratan de que sea siempre sin testigos, sin cámaras. Y si hay cámaras, pues las derriban, ¿verdad? Sin protocolos. No hay transparencia. Y claro, cuando estas tácticas
que son la nueva normalidad, salen a la luz, lo que vemos pues es una mezcla entre la propaganda institucional que dice que es el debido proceso, que están amparados bajo la Constitución de ICE, hay que aclarar, y un silencio estratégico de no saber. Dicen que solo arrestan a quienes ya tienen órdenes finales de deportación, pero no muestran cómo deciden si pueden entrar o no. Tampoco, para ser honestos, saben exactamente, amigos, a quién van a detener, porque los agentes de ICE no están cumpliendo el debido proceso. Si llevan una orden de remoción contra fulanito de tal, tienes que asegurarte que la persona que te está llevando es fulanito de tal. No que como parece que van a pescar y tiran la red al mar y lo que caiga me lo llevo. Ya después veo si me sirve o no me sirve. Tampoco andan aclarando cuántas veces ya aplicaron esta política desde mayo del 2025, cuando se firmó este nuevo documento. No responden a las preguntas clave. Solo repiten que todo es legal. Porque les digo, para ellos tienen una nueva legalidad. Que todo está bien, que todo es por seguridad. Recuerden que la palabra seguridad es la nueva favorita. Todo es por seguridad de la población, todo es seguridad nacional. Todo bajo el nombre de seguridad cabe. Oye, que si no cabe, como decimos en México, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Todo cabe dentro de seguridad sabiéndolo acomodar. Oye, que estás violando la ley, es por seguridad. Oye, que te quieres invadir un país soberano, es por seguridad nacional. Todo se justifica con eso, ¿eh? Pero si uno se pone a ver el contexto completo, es obvio lo que está pasando. La administración de Donald Trump está en plena ofensiva migratoria. No es una política más, es una campaña de deportación masiva y no lo ocultan, no les interesa. Han desplegado miles de agentes de ICE, están transformando las estrategias de vigilancia en ciudades como Minneapolis y ya no les preocupa si pisan la línea de lo legal o no. Porque para ellos todo es parte de un show político. Demostrar que están siendo duros, implacables, fuertes, que están siguiendo lo que Donald Trump les dice, que están limpiando el país de esos malvados inmigrantes, cuando Donald Trump proviene de una familia inmigrante. Y en medio de todo ese show, pues los niños se vuelven la carnada más fácil. Así de bajos son. Utilizan a los inocentes, porque al final del día, los niños no tienen la culpa de las decisiones que tomamos los adultos. Las casas, pues ya no son un refugio seguro para nadie. Si eres ciudadano, a lo mejor se confundió a la gente de ICE y tómala, campeón, te tumban la puerta, entran con armas largas, te pegan el susto de tu vida y tú, ¿qué pasó? ¡Ay! Ni siquiera te van a decir disculpe, te van a detener, te llevan, ya luego ven que no eras tú. Vámonos, ¿para qué? ¿Para qué vives cerca del que iba yo a ir a detener, Porque así se las gastan. ¿Saben qué es lo más triste? Que la Constitución se volvió un estorbo en los Estados Unidos, un estorbo muy molesto, que lo que mejor le resulta es ignorarla. Y lo que más le indigna es que muchas de estas personas no están en el país ilegalmente. El papá de Liam, por ejemplo, entró por un puerto oficial. Tiene un caso de asilo activo. Él tiene estatus legal. Hizo todo como se supone que se debe hacer. No es un criminal, no es un prófugo, es alguien que está esperando una resolución legal. Ahí esta familia no cabe en el cuento de ICE y cientos de familias no caben en el cuento de ICE de que son inmigrantes ilegales, de que son criminales. El señor no tiene ni una sola multa de tránsito. No me extraña que le vaya a salir una en un lugar que ni siquiera conoce. Pero el señor entró, les digo, puerto legal, solicitante de asilo. Tiene todo conforme a lo que dicta la ley. Y van y lo detienen. ¿Cómo lo tratan? Cuando es un inmigrante legal. Como si fuera parte de una red criminal, el peor de los criminales. Como si fuera una amenaza nacional. Y su hijo también, O sea, él es la amenaza nacional y el niño es la bomba de la amenaza nacional. Porque usaron a su hijo como una herramienta para atraparlo cuando él tiene un estatus legal
dentro de Estados Unidos. Todo esto no se puede ver como un caso aislado, porque es parte de un patrón. Y lo que más asusta es que cada vez se sienten más cómodos haciéndolo público. Ya ni se esconden, ni lo niegan, ni les interesa. El memorando está ahí. Los arrestos están documentados. Porque imagínense cuántos arrestos ha habido de ICE haciendo uso de toda la violencia que pueden sin que hayan sido documentados. Porque que los hay, los hay. Las tácticas ya no se ocultan. Vemos las maniobras que utilizan por los casos en los que ha habido una cámara y se han documentado. Y los que han detenido y no ha habido nadie que grabe. Hemos visto el uso de la fuerza excesiva hasta sobre ciudadanos estadounidenses, únicamente porque no caben en el parámetro que ellos consideran que es lo estéticamente bonito para parecer estadounidense. Los sacan de los carros, los tiran al piso. Extrema violencia, inclusive contra una doctora estadounidense. La sacaron de su auto después de salir del hospital. Nos dimos cuenta porque hubo gente que grabó. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Ustedes creen que cuando no hay una cámara son más blandos? Al contrario, si no hay nadie que te vea, usa toda la fuerza que puedas. ¿Cómo va a demostrar que efectivamente tú le hiciste esas lesiones si no hay quien grabe? Si aún habiendo quien grabe le disparan 3 veces a alguien y lo matan, imagínense cuando no hay. No. Y es que de verdad esto debería preocuparnos a todos, porque hoy lo están haciendo con todos, Les digo, vemos, este caso es con una persona que tiene, ahora sí que valga la redundancia, un caso de asilo activo. Con niños pequeños, 5 años. Y lo están haciendo con cualquiera, Lo están haciendo con ciudadanos, con cualquiera que no les guste, vámonos. Y mientras todo esto está pasando, desafortunadamente, la comunidad migrante vive con un miedo constante. ¿Y cómo no? Los vehículos de ICE ahora están afuera de las escuelas. Y no es una casualidad que estén afuera de las escuelas, es una táctica. Buscan y están creando un ambiente de terror. Quieren que los niños tengan miedo de ir a clases, que las familias tengan miedo de salir de sus casas a trabajar, a comprar comida, que la única opción que tengan o que la única opción que ellos parezcan que pueden tener es entregarse voluntariamente a la deportación. Eso es lo que están buscando, que se vayan, porque les estorban, porque no son bonitos estéticamente. Y les digo, desafortunadamente, no es únicamente los que realmente son criminales. Porque si fueran personas que son criminales, dirías, ok, te la valgo. No con ese exceso de fuerza, pero tienes todo el derecho de sacar de tu país a la gente que ha roto la ley. Tienes todo el derecho de deportar a todos aquellos que no se han integrado a la sociedad y solo llegan a delinquir. Está bien. Pero hacer ese exceso de fuerza con alguien que está dentro de un proceso legal, que entró legalmente a los Estados Unidos, ¿cuál fue la razón por la que la detuvieron? Hasta hoy no han dicho nada. Está legal. ¿Cuál es la razón por la que ICE utiliza a un niño de 5 años como carnada? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué crimen cometió el niño? ¿Nacer? ¿Que el señor sea su papá? ¿Ese es su crimen del niño? No encuentro la lógica. Por más que quiera uno, amigos, no hay manera de encontrar la lógica de por qué a un niño de 5 años lo detiene ICE y lo utiliza de carnada. ¿Ustedes saben del impacto psicológico que va a tener en ese niñito? Esas cosas a esa edad no se olvidan tan fácilmente. Los traumas que va a acarrear de por vida el niño, todo por culpa de unos ineptos que no saben hacer bien su trabajo porque no llevaban una orden de deportación o de remoción legal, ni siquiera con el nombre del Señor. Porque si hubiesen hecho su trabajo bien,
sabrían que el señor está legalmente dentro de los Estados Unidos, que ha cumplido con todo lo que le ha marcado su proceso migratorio. ¿Por qué lo vas a detener? Las incoherencias, ¿eh? Y no falta quien todavía dice, no, pues es que está bien, yo no puedo entender ese tipo de gente. Miren, aquí hay uno. Milky Mumi, vamos Trump con todo el peso de la ley y el orden a esos desequilibrados. Pues aguas, Milky Mumi, porque escribes muy bien en español. No te vayan a caer, porque si estás tú eres uno de los desequilibrados. Dice Cristian Cadirot, guay, amigo, bienvenido. Bueno, si desviven a sus propios ciudadanos, ¿qué se espera de una pequeña criatura? Pero supongo un pequeño de 5 años era una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos, sí. Así como lo era René Good también, y como son muchísimas de las personas, como era el pobre señor de Costa Rica, que ICE lo tomó en custodia, con perfecto estado de salud, y lo deportaron a Costa Rica en estado vegetativo. Igualito, ¿eh? Ese tipo de seguridad nacional es la que estamos viendo, que una familia ecuatoriana era un peligrosísimo. Pero el expresidente de Honduras no era peligroso para los Estados Unidos después de haber metido toneladas de coca a los Estados Unidos. No, él no era peligroso, hay que darle el perdón. No, peligroso la familia del niño ecuatoriano, peligroso el señor de Costa Rica, peligrosa René. Vean los parámetros de seguridad nacional y de peligrosidad que está manejando hoy el gobierno de los Estados Unidos. Dice de Leo Rodrigo, no sé cómo pueden permitir los estadounidenses que las fuerzas de seguridad anden encapuchados con la cara tapada, los metan presos y los deporten. Si hacen eso en Argentina, se arma la podrida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que están encapuchados, no llevan placas de identificación y llegan en vehículos sin rotular. Es peligrosísimo. ¿Cómo sabes tú que efectivamente son agentes de ICE y no están levantando gente, secuestrando gente, que no son ciudadanos de esos locos de ultraderecha que siguen a Donald Trump y que están armados hasta los dientes, el país más armado del mundo, y quieren hacer justicia por su propia mano? Y van a ir a detener a alguien que les cae mal o ayudarles, porque en ese momento se sienten ellos los vengadores, y van a ir a ayudarle al elegido, a Donald Trump, a limpiar el país de esos malvados. Eso es lo peligroso. ICE no debería de ir encapuchado. ICE debería de traer las placas visibles y llegar en vehículos oficiales rotulados. Pero hoy vemos que pues se comportan como terroristas para infundir el terror en la gente. ¿Por qué encapuchados? Dice nuestro amigo Jorge Olveda que los declaren como terroristas, como tales se comportan. ¿Qué seguridad te puede dar una gente que no lleva placa, que no se identifica, que llega en un vehículo que no está rotulado y que llega con la cara tapada? ¿Tú te sientes protegido? ¿Tú crees que está haciendo bien su trabajo? ¿Cómo sabes quién es? Eso no es hacer su trabajo, eso no es infundir respeto. Eso no es ni siquiera profesional ni legal. Dice José Omana, lo peor de esta situación no es que salga Trump, sino el que puede quedar. J.D. Vance es un dictador imperialista civilino, no es de confiar. No creo que quede J.D. Vance. Si sale Donald Trump, obviamente. El segundo al mando es J.D. Vance, que por algo está tan cerca de Donald Trump. Pues son la misma porquería. Lo que hay que hacer en Estados Unidos, amigos, que votan en Estados Unidos, es fijarse muy bien en sus candidatos. Y es que le decía, está muy, muy, muy terrible en Estados Unidos, y lo más terrible es ver cómo hay latinos que defiendan a Donald Trump. No entiendo. Dice Cam8627, familia mexicana, saludos desde Colombia. Saludos hasta la bella y hermosa Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Dice, nuestro amigo, si hay un impeachment, debería incluir al vicepresidente por cómplice, coadyuvar y hacer apología del delito. Pues sí, obviamente, como en su momento cuando querían hacer el impeachment por Biden.
¿Ustedes creen que nada más Biden era? Pues obviamente, su equipo también da su lluvia de ideas o su lluvia de tonterías. Son cómplices. Pero así es el poder, ¿no? Se las gastan. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí. Y nos vemos más adelante con más información porque están pasando muchas cosas y les traemos la cobertura de todo. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.